Como ya repasamos en un tramo de la edición pasada de En Otro Orden, el fin de semana se llevó a cabo la elección interna del Frente Amplio con la participación de 130.000 personas. Hoy, en Otro Orden, nos acompañará otro de los candidatos de esta elección que tiene todavía etapas pendientes. Hablamos de Gonzalo Sibila. Buenas noches, gracias por estar. Gonzalo Sibila es candidato a la presidencia del Frente Amplio, secretario general del Partido Socialista del Uruguay, diputado socialista y por ende Frente Amplista por el departamento de Montevideo. Es una de las candidaturas, la suya, cuya presencia en Otro Orden teníamos pendiente. También teníamos pendiente la presencia de Ivonne Pasada, candidata a la presidencia, igual que Sibila y que Fernando Pereira, que por presencia en el interior, valga la redundancia, hoy no estará en piso. De modo que abrimos la entrevista de esta jornada en un día que tuvo, no voy a decir una gran novedad, pero sí la confirmación de algo que era un hecho. Me refiero a que se obtuvieron o se validaron por parte de la Corte Electoral las firmas necesarias para que haya referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Referéndum que ya tiene fecha, 27 de marzo, el día fijado y también anunciado hoy. De esto también hablaremos con el entrevistado de arranque. Gonzalo, buenas noches, gracias por estar en TV Ciudad. Un gusto estar acá, gracias por la invitación, Martín. ¿Qué significa que se sepa cuándo va a haber un referéndum en torno a un tema que ha sido tan discutido como los 135 artículos de la LUC? Bueno, es la confirmación de algo que sabíamos que iba a pasar porque se juntaron muchas más firmas que las necesarias. La Corte hoy dejó de contar porque ya se alcanzó la cantidad de firmas imprescindibles para convocar el referéndum, pero es muy importante poner en valor, en primer lugar, el trabajo de las militancias sociales y políticas que hicieron esto posible. Bueno, y la firma de tantos compatriotas, de tantas compatriotas nuestros que decidieron a través de este recurso, bueno, impugnar 135 artículos de una norma que fue votada sobre la base de un procedimiento exprés que contiene cambios muy importantes en el ordenamiento jurídico del país, que están generando consecuencias muy negativas sobre la mayoría de la población. Eso es lo que vamos a intentar demostrar en este tiempo que queda de acá al referéndum. Y bueno, quedó también a través de esto muy claro que aquellas cosas que se decían cuando empezamos a juntar firmas, el doctor Sanguinetti diciendo que esto era gimnasia militante, que no íbamos a llegar a nada, otros legisladores del gobierno o actores del gobierno con el mismo discurso, el propio gobierno invisibilizando la campaña, negándose a debatir, etcétera, después diciendo que queríamos desestabilizar. Bueno, ha quedado demostrado que nada de eso es así, que acá lo que hay es una voluntad de que democráticamente nuestro pueblo se pueda expresar sobre temas muy importantes, ¿no? Estamos hablando de la educación, estamos hablando de temas vinculados a la convivencia y a la seguridad, de temas vinculados a la economía, a las empresas públicas, a la tierra. Es decir, hay aquí temas vinculados a derechos laborales muy importantes y largamente luchados por los trabajadores. Son muchas cosas que necesitamos discutir como sociedad. En una entrevista que te hicieron durante la campaña hacia las elecciones del Frente Amplio, en la diaria dijiste, palabra más, palabra menos, que el Frente Amplio había tenido por momentos una actitud algo tibia o tímida o timorata, una expresión por el estilo, con respecto al gobierno nacional. Ahora que ya hay confirmado un referéndum, hasta con fecha, ¿qué actitud debería tener en esa campaña que cuestiona aspectos centrales de la política del gobierno del Frente Amplio? Una actitud muy clara de decir la verdad, de ir con la información, con lo que verdaderamente genera estos artículos en la vida de nuestro pueblo, en nuestra sociedad. Y yo creo que una actitud de confrontación con un modelo que le está haciendo mucho daño a la mayoría de la sociedad uruguaya, ¿no? Cuando digo confrontar, digo debatir ideas, digo evidenciar que se está aplicando una política de ricos y para ricos, que está generando más desigualdad en el Uruguay. Y ese es un problema central que lo tenemos que conversar con la ciudadanía, que además lo está viviendo, lo está sufriendo la gente, los trabajadores, los sectores populares. Este gobierno está transfiriendo ingresos de los sectores asalariados y más pobres a los sectores más ricos de la población, ¿no? Mientras que el salario cae,
crecen las ganancias de sectores muy concentrados del capital, y eso nuestro Frente Amplio, junto con el movimiento popular en general, lo tiene que decir. Lo mismo en lo que refiere a los artículos concretos que están contenidos dentro de esta ley y que estamos impugnando, ¿no? Mencionabas algunas de las consecuencias de las políticas aplicadas por el gobierno, según tu opinión. Esta semana comenzó con la divulgación de datos vinculados con los niveles de pobreza e indigencia, y desde el oficialismo se celebró una cifra que da cuenta de que unas 50.000 personas en el primer semestre de este año salieron de la pobreza o quedaron por encima de la línea de la pobreza en relación al promedio del año pasado. ¿Cómo, digamos, se vincula o se explica la convivencia de esos dos fenómenos? Uno que hace a la opinión que dabas, y el otro, según esta última medición del Instituto Nacional de Estadística. Sí, bueno, en primer lugar estamos hablando de una comparación con una situación de grave crisis que el año pasado tuvo un momento muy agudo, ¿no? 100.000 nuevos pobres, y bueno, después de esos 100.000 nuevos pobres ahora se dice se redujo la cantidad de pobres respecto de esos nuevos 100.000 pobres generados, ¿no? Eso es una primera cosa que hay que decir. Y lo segundo es que cuando nosotros hablamos de un modelo de ricos y para ricos, estamos hablando del crecimiento de la desigualdad, que este es un tema que hay que volver a poner en la discusión y en la agenda, ¿no? Yo pensaba ahora cuando veía estos datos, algunas cosas que tenían que ver con el gobierno del Partido Nacional en la década de los 90, y también por mucho tiempo el Partido Nacional refería que en esa etapa, bueno, hubo crecimiento económico, se generaron nuevos puestos de trabajo y se había reducido la pobreza, ¿no? Hacían referencia a la reducción de la pobreza. Lo que no decían era cómo había evolucionado la desigualdad en el Uruguay. Muchos de los puestos de trabajo que se generaron eran puestos de trabajo precarios, sobre la base de flexibilización, de informalidad, y por otra parte, sectores muy ricos se hicieron más ricos, y sectores pobres, que siguen siendo pobres, que no salen por encima de la línea de pobreza, se hicieron más pobres, y los trabajadores en general, incluso los trabajadores no pobres, perdieron salario. Y eso mismo está pasando hoy. Los trabajadores en general, independientemente de su nivel de ingreso, esto obviamente impacta más en los que tienen ingresos más bajos, están perdiendo salario, incluso los que no han caído por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, cuando uno ve que la evolución de los precios y la evolución del salario se desacopla, que hay una brecha que se genera, bueno, esa brecha va a parar a algún lado, porque las perspectivas de la economía son perspectivas de crecimiento después de una caída, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde están esos recursos? No están en el presupuesto público, del gasto público, no están ahí, porque al contrario también el gasto público está bajando, sobre todo en áreas sociales muy importantes, políticas sociales universales, y tampoco está en servicio de deuda externa, por poner lo que sería otro gran componente del gasto. Esos recursos fueron a dar y están yendo a sectores del capital muy concentrados. Esa transferencia es lo que nosotros ponemos en discusión, ¿no? En este país, o en este contexto en el que todavía está fresco o relativamente fresco el resultado de las elecciones nacionales del año 2019, ¿qué significación tienen los 130.000 votos o las 130.000 personas que participaron de estas últimas internas del Frente Amplio? Bueno, es otra señal muy fuerte, ¿no? Primero, de la vitalidad del Frente Amplio, de su proyecto político, de que alguna gente crítica con el Frente Amplio también se acercó a dar su voto, a dar su opinión, a dar su mirada. Nosotros trabajamos para eso porque creemos que la mejor forma de construir una fuerza política que juegue el rol que creemos que tiene que jugar en el país es que esas voces críticas estén construyendo la fuerza política y estén transformándola. Esto es algo que saludamos, que se hayan acercado frente amplistas enojados con el Frente Amplio. Yo vuelvo a decir lo que dije durante todo este proceso de 2 meses después del Congreso del Frente. Hay mucho frente amplismo enojado con el Frente Amplio. Hay que trabajar para cerrar esa brecha. Y esta señal es una señal fuerte que también es depositar confianza en que se puedan transformar, se puedan revertir cosas que tienen que ver con una autocrítica que tiene que convertirse en un cambio de prácticas políticas, ¿no? Ahora, en ese camino estamos, y por otro lado creo que es también una señal muy fuerte al gobierno, ¿no? La principal fuerza política de oposición, la primera fuerza política de este país por su caudal electoral, por el apoyo que ha tenido incluso en las últimas elecciones, tiene en un contexto de crisis económica y social, de dificultades,
que también afectan la participación de la gente, una elección mejor que la que tuvo siendo gobierno en el año 2016. Ahí me quiero detener. Fue mejor 40.000 votos de momento, falta todavía la etapa de la elección fuera de fronteras, digamos, a la de 2016, pero de momento es 40.000 votos inferior a la del año 2012, cuando el Frente Amplio ya gobernaba hacía 7 años y había muchos análisis al interior del Frente Amplio que hablaban de desmovilización, de falta de participación. Entonces, ¿no termina siendo relativo eso de señal fuerte? Bueno, yo creo que es una señal de recuperación, ¿no? De que la fuerza política empieza a recuperar un terreno perdido. Un terreno perdido incluso en militancia, en participación. Estamos hablando de gente politizada que se acerca a una elección interna, que es voluntaria, a incidir sobre la dirección colectiva del Frente Amplio, que va a estar al frente justamente de los destinos de la fuerza política en los próximos años. No es una elección de la que participe todo el mundo. Entonces creo que es una señal de recuperación respecto del 2016 y que todavía nos queda un trecho por transitar, que no es solo cuantitativo, es muy importante que participe más gente, por todo esto que decía, pero que también es cualitativo, ¿no? Tiene que ver con cómo damos algunos debates pendientes dentro del Frente Amplio. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo insistía mucho en estos 2 meses y voy a seguir insistiendo siempre que pueda en la necesidad de debatir grandes temas de la vida del país que el Frente tiene pendientes. Por decir, tenemos que discutir en serio el tema del modelo productivo, el tema de la distribución de la riqueza, tiene que ver con lo que mencionábamos hace un ratito, volver a colocar en el centro de la agenda el tema de las desigualdades. Tiene que ver con el tema del proyecto educativo, es un tema a discutir. El Frente invirtió mucho en educación, en salarios docentes, de trabajadores de la educación. Todavía hay mucho por hacer, pero se hizo en infraestructura educativa, pero nos faltó claridad respecto del proyecto educativo que queríamos llevar adelante. El modelo de convivencia en un país que ha venido aumentando penas y creando nuevos delitos de forma sistemática desde la dictadura para acá, es un tema a discutir. Eso no ha dado resultado en materia de seguridad y para la izquierda es un tema sensible. La relación entre la producción y el ambiente. Son algunas cuestiones, ¿no? Los temas de derechos humanos, bueno, Ahora, estamos en la tiene previa. una orgánica muy viva y en general hay una reivindicación de la discusión, de cómo se llega a las etapas de elaboración programática. ¿Por qué haces tanto hincapié en que esas discusiones están pendientes? ¿Están pendientes o se laudaron en sentidos que en algunos aspectos te generan discrepancia? Yo creo que están pendientes te diría, desde el punto de vista estratégico, porque la discusión programática y la discusión ideológica y estratégica son 2 capítulos distintos, que están muy entrelazados, pero no son exactamente lo mismo. Yo no quiero que lleguemos al 2023 a discutir el programa sin haber discutido previamente algunas grandes orientaciones, porque eso nos va a permitir tener un programa más claro también. Los programas del Frente Amplio en las últimas etapas muchas veces se terminaron resolviendo por empate, es decir, teníamos algunas diferencias sobre algunas cosas, entonces bueno, generábamos una formulación en la que estábamos todos más o menos conformes, pero que a su vez era bastante ambigua. Nosotros necesitamos tener mucho más claridad en lo que transmitimos, porque eso también nos va a permitir otro diálogo con la ciudadanía, con la sociedad, y tener ideas también más claras y más valientes para transformar el país. ¿Qué pasa con la participación? Es otro de los ejes muy presentes en los discursos de Ivonne Pasada, de Fernando Pereira, y en tu discurso, en el marco de esta campaña. ¿Allí debería haber cambios también? Sí, sin duda, y eso implica algo más que declararlo, ¿no? Implica cambiar los modos de tomar las decisiones, por ejemplo, trabajar para que los propios organismos del Frente Amplio se jerarquicen en su carácter resolutivo, deliberativo, trabajar para que el movimiento Frente Amplista tenga más incidencia real en las decisiones que se toman, tratar justamente de revincular a muchos Frente Amplistas que están un poco por fuera de la dinámica más cotidiana del Frente Amplio y asumir la cuota parte de responsabilidad que nos cabe como dirección política de que eso haya sucedido y tratar de revertirlo en la práctica. Necesitamos un recambio generacional dentro de la fuerza política, eso es también muy importante, y hacia la participación. Necesitamos paridad real entre mujeres y varones. Ahora, dando un paso atrás, me quedé pensando en la primera parte de la respuesta. Sí. Esos cambios vinculados a la participación, ¿son cambios que digamos, dependen de una determinada impronta en la conducción o también dependen de eventuales variantes o reformas de tipo estatutario que modifiquen la orgánica?
Bueno, yo creo que los cambios normativos y los cambios organizativos, te Sí. diría más, tienen que derivarse de una discusión política, ¿no? Entonces, lo primero es asumir el problema político. Cuando nosotros no somos lo suficientemente claros en lo que refiere a las causas que hacen al sentido del proyecto, se generan problemas de participación. Y eso va incluso más allá de cómo estén definidos en los estatutos, los ámbitos de competencia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es retomar por un lado la discusión sobre el sentido del proyecto, convocar al pueblo frente amplista a participar para transformar la realidad, transformarla de raíz, y colocar los grandes temas políticos en la discusión de los organismos. Luego veremos si necesitamos además modificar aspectos normativos o organizativos de la fuerza política, No es que algo eso que siempre está descartes. abierto. No es algo que descarte. Lo que sí diría es que ningún cambio puede ser en detrimento de la participación de la base frente amplista, porque esto en algún momento se ha discutido también dentro del frente, decir, bueno, pero las bases no representan porque los que representan son los sectores porque son los que la gente vota. Y bueno, en todo caso tenemos que ver cómo hacemos que todo sea más representativo, pero una fuerza política sin base social organizada no es una fuerza de izquierda. Nosotros necesitamos que la base social del Frente Amplio se organice e incida en las decisiones. Entonces, eso creo que es irrenunciable. Después los modos, los dispositivos de participación, la forma en que hacemos que justamente participe más gente en la toma de decisiones y en la construcción política, es un capítulo que hay que seguir sin duda profundizando. Gracias, Gonzalo, por la visita en otro orden. No, Martín, muchas gracias a vos. Cerramos la entrevista y el primer tema de esta jornada. Les cuento que en los dos bloques que se vienen nos iremos aproximando a algo que impulsa el Poder Ejecutivo, que se conoció a través de un proyecto de decreto que modifica las condiciones en las cuales las empresas grandes consumidoras de energía eléctrica pueden acceder a esa energía eléctrica. Hasta ahora tenían determinadas obligaciones de adquirir por lo menos una parte de esa energía a UTE. Esto podría quedar de lado, se les podría permitir recurrir directamente al mercado en el cual se comercializa la energía generada por privados. Bueno, de eso hablaremos tanda mediante con Julieta Núñez Tomás y también con un invitado. No se vayan. Sigue en otro orden en la pantalla de TV Ciudad. Lo dijimos en el cierre del bloque anterior. El Poder Ejecutivo impulsa modificaciones en el mercado eléctrico que obviamente afectan el interés de UTE. Desde el oficialismo se defiende esa propuesta. Desde la oposición y desde el sindicato de UTE se cuestiona. Vamos a empezar a familiarizarnos con este tema que no ha sido el más presente en la agenda pública, pero que lentamente comienza a ganar espacio, y lo haremos en primer término con Julieta Núñez Tomás, que ya va a desarrollar su informe vinculado a este tema. ¿Cómo te va, Julieta? Todo bien, Martín, por suerte. Y es tal cual como vos lo decís, ¿no? Porque hemos hablado bastante sobre empresas públicas en el último año y, no sé, por ejemplo, con el tema de la LUC, todas las empresas públicas estuvieron presentes en la discusión, pero en los últimos meses puede ser que ANCAP, por ejemplo, haya tenido mayor relevancia, Sí. ¿no? Antel también, capaz, ¿no? Antel también, el tema de los combustibles, hablamos de la portabilidad numérica. Bueno, le llega el turno a UTE, ¿no? Porque ahora sí hay sobre la mesa esto que tú decís, que es una propuesta concreta de modificar un decreto que sí tendría impacto en lo que decías, el mercado eléctrico. Y de alguna manera UTE empieza a estar en agenda, que no le había estado, como una de las empresas públicas que, bueno, tiene mucho que ver con esto, lo tiene todo que ver, porque es quien lidera este mercado, el mercado de energía eléctrica, y estas modificaciones obviamente pueden tener efectos, no solamente para UTE, sino también para los usuarios y los consumidores de alguna manera. Pero como siempre, preparamos un tape para explicar un poco este informe. Este informe que vamos a abordar hoy tiene muchos conceptos que pueden llegar a ser complicados. Lo que vamos a intentar hacer a lo largo de este bloque, que es bastante breve para la propuesta que tenemos, es tratar de explicarles qué es lo que hay detrás de esta propuesta en concreto y algunos términos que pueden llegar a ser bastante complicados. Lo empezamos a explicar con este tape.
El Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Economía y Finanzas presentaron una propuesta para modificar el Decreto 360 de 2002 que reglamenta el mercado mayorista de energía eléctrica. En Uruguay, los grandes consumidores de energía, empresas que hoy en día utilizan el 18% de toda la energía del país, pueden funcionar como clientes libres que compran su energía en un mercado mayorista gestionado por la Administración del Mercado Eléctrico. El mercado mayorista de energía eléctrica tiene dos tipos de mercados. Uno de contratos a término de mediano y largo plazo con cantidades, condiciones y precios futuros acordados. Y otro que es de transacciones de corto plazo que conjuga los excedentes y faltantes de energía que surgen como consecuencia del consumo y las operaciones. Este último es un mercado de oportunidad que cambia hora a hora según la energía generada y utilizada, y se conoce como mercado spot. El reglamento actual exige que los grandes consumidores tengan el 50% de su energía contratada a largo plazo. El otro 50% lo pueden contratar también a largo plazo o en el mercado spot. La modificación propuesta, entre otras cosas, permitiría a los grandes consumidores contratar toda su energía en el mercado spot. Un informe de técnicos de la UTE que fue presentado al directorio del ente dice que esta propuesta desconoce los mecanismos necesarios para llevar adelante la expansión del sistema y apunta a un desarrollo del mercado mayorista sin responder a señales de eficiencia a partir de una mirada cortoplacista que genera inestabilidad regulatoria. Además, el informe concluye que de aprobarse este decreto se generaría una asimetría entre clientes libres y regulados en la asunción de costos, y que el desarrollo del mercado que estimula este decreto se realiza en base a un subsidio encubierto para los clientes libres pagado por los clientes regulados, que afectaría la sostenibilidad de UTE y que podría presionar la suba de tarifas, algo que perjudicaría a toda la sociedad. Informe, Juli, mencionaste a la ADME, Administración de Mercado Eléctrico. Creo que mucha gente debe haber dicho ADME mucho gusto en ese momento porque no es una entidad que se mencione demasiado. ¿Cómo podemos conocer más del rol que desempeña? Bueno, es fundamental su rol en realidad y en esta discusión va a estar muy presente. ADME es, como lo decías, la Administración del Mercado Eléctrico que fue creada por el artículo 4 de la Ley 16.832 de junio de 1997 y es una persona pública no estatal. En su directorio hay personas, obviamente, de Antel, pero también están los generadores privados de energía, que son, bueno, quienes pueden en este mercado ofrecer la energía. Y los generadores privados de energía presentes en el directorio. Exacto. Ahí y también los grandes consumidores, es decir, estas empresas que nosotros mencionábamos que no consumen lo que consume una casa, ni siquiera una manzana, sino mucho más, ellos tienen representación en ADME y también quienes generan. UTE compra a los generadores, vende a los grandes consumidores también, y ahora vamos a hablar un poquito más sobre esa relación, pero ¿te puedo dejar una pregunta planteada para el próximo bloque que tenés? Bien, para la entrevista que viene con un integrante de la dirección de AUTE, nada menos, del sindicato de UTE. Ya que estamos hablando de ADME, te pregunto, le pregunto a él a través de vos, ¿qué es la participación social de ADME? ¿No? ¿De qué habla AUTE cuando hablamos de eso? Porque me parece que es importante, que es un actor que cuando estamos hablando ahora de ADME no está presente y que de alguna manera AUTE lo presenta. Entonces, hablábamos de grandes consumidores, hablábamos de generadores privados y hablábamos también del mercado spot y queremos saber un poco más qué es y por eso fue que hablamos con Diego Oroño. Él es ingeniero eléctrico, es docente grado 3 de la Facultad de Ingeniería y también es director de la Asociación de Energía Renovable del Uruguay, ¿no? Él nos explicaba, le preguntamos, bueno, ¿qué es por un lado el mercado spot y cómo es que se fija el precio de ese mercado? Vamos a verlo. El mercado spot surge, primero que nada, de la ley de marco regulatorio del año 97, la ley 16.832, y posteriormente el decreto 360 del año 2002, que es como el decreto madre de todo esto, que es el reglamento del mercado mayorista de energía eléctrica. Eso como para ponernos en contexto. Básicamente ese decreto define dos tipos de mercado, que es el mercado de contratos y el mercado spot. El mercado de contratos es un contrato entre un generador de energía privado y un gran consumidor, o eventualmente puede ser la UTE también, que se ha utilizado ese mecanismo, por una cantidad de energía y por un plazo dado. Ese es el mercado de contratos, que es más asimilable a lo que conocemos. El mercado spot es lo que se conoce como un mercado de liquidación de diferencias. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente
Con el mercado de contratos uno cubre una cantidad de lo que es la demanda de energía y queda un pedacito sin cubrir. Ese pedacito se hace con el spot. ¿Y qué es el precio spot? El precio spot es el precio de la máquina más cara que está siendo despachada cada hora. ¿Ah? Entonces, ¿cómo funciona? Existen un conjunto de generadores que están en el mercado spot y básicamente lo que hacen es, bueno, para cubrir esa diferencia que falta, entran en el mercado y venden su energía al precio que está en esa hora. Básicamente el funcionamiento, la ADME da una previsión diaria de cuál va a ser el precio spot seguramente en las próximas 24 horas, en base a cuál es el despacho que tiene previsto hacer, y 24 horas después pone exactamente cuál fue el precio del mercado para esas horas con el cual se liquida el mercado spot. O sea que UTE hace los contratos tanto con quienes generan como con quienes compran. Sí, sí, hay que entender que de alguna manera la intención de esa legislación que nombraba Diego al principio, ¿no? Tanto la ley como el decreto, no era que UTE fuera quien hiciera todo esto, sino que privado con privado interactuaran entre ellos. Pero la realidad es que el mercado uruguayo es muy chico y eso no sucedió, no se dio ese libre mercado que está pretendido en estos decretos del 97, ley del 97 y decreto del 2002, y porque además UTE tuvo en los últimos años, sobre todo desde el 2006, cuando hablábamos con algunas fuentes, eso era lo que nos decían, una intención de liderar el mercado, ¿no? De poder de alguna manera contribuir por un lado al desarrollo de la energía renovable y también de ser intermediario de tanto los generadores como de los grandes compradores. Entonces, de alguna manera, el mercado uruguayo es tan chico y UTE es tan grande, de alguna manera, por decirlo, cubre tanto, tiene tanta infraestructura disponible para esto, que esa interacción entre los dos no se llegó a dar. También lo que le preguntábamos a Diego entonces es, bueno, ¿cómo es que está ahora el mercado? Entonces, porque tenemos, él ya nos explicó de alguna manera que están estos contratos y está el mercado spot, bueno, ¿cómo interactúan esos dos mundos, esos dos mercados dentro de lo que es la realidad uruguaya? Vamos a escuchar qué es lo que tenía para decirnos. ¿Cómo estaba previsto que funcionara originalmente? Bueno, estaba previsto que en realidad esto funcionara entre privados. Hubiera grandes consumidores que consumen gran cantidad de energía, mayor a 250 megavatios de potencia contratada, y hicieran un contrato con privados por un porcentaje de energía firme, esencialmente por lo menos el 50%, y el resto pudieran gestionarlo en el mercado spot. A la postre esto no pasó, en realidad no existen contratos así entre privados hoy en Uruguay, como estaba previsto en el 360, pero sí existe un mercado spot donde UTE compra en el spot esa diferencia para terminar de dar la demanda. Ahí tuvimos un concepto más claro con respecto a ese rol que termina ejerciendo UTE. Sí, sí, y eso que decía, digo, me parece que es importante porque es de alguna manera ese 50% que tiene que ser a largo plazo, hoy en día tiene que ser a largo plazo y no puede ser en el spot. Eso es de alguna manera lo que el decreto, y era lo que explicábamos al principio, lo que el decreto, lo que esta modificación del decreto pretende cambiar, ¿no? Y algo que me parece que es importante, que lo ilustramos un poquito al comienzo, yo lo estaba diciendo ahí, es el tema de la infraestructura, ¿no? Que eso es fundamental, porque para que todo esto fuera posible y para que los generadores privados de energía lleguen a poder hacer esta generación tanto de los contratos como del mercado spot, UTE tuvo que hacer una inversión enorme en el desarrollo de estas plantas, en las máquinas y en toda esta cuestión de lo que es necesario, esta tecnología que ha sido de punta también, porque el desarrollo de la energía renovable en Uruguay ha sido, bueno, destacada en todo el mundo de alguna manera. Bueno, esta inversión que hizo UTE de alguna manera lo pretende cobrar esa inversión, digamos, o que se le reintegre ese dinero que invirtió, que ha rendido mucho, ¿no? Porque UTE viene teniendo números bastante buenos, hasta, de hecho, se había conversado hace un mes más o menos de la venta de energía hacia otros países y también de un dinero que está habilitado para decidir qué hacer, si invertir más o si bajar las tarifas con eso. Es una discusión que queda para otro programa. Pero
estas inversiones que fueron tan bien hechas, de alguna manera UTE las cobraba con esos contratos de largo plazo, porque podían, como lo decíamos al principio en el tape, fijar un precio a futuro. El precio ya estaba marcado de estos contratos y de esa manera esto le da estabilidad tanto a los grandes compradores como a UTE de saber cuánto iba a ser el precio. Este proyecto de decreto ha motivado discusiones a nivel del directorio de UTE. Es impulsado desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, algo que hace también a la impronta del gobierno en general cuando avanza con iniciativas de este tipo. Si bien hay mayoría afín al gobierno, claramente, como en todas las empresas públicas en el directorio de UTE, hay discusiones que inclusive terminan dejando a la vista matices al interior de la propia coalición con fuerte oposición del Frente Amplio, que justamente tiene la representación opositora. Estaba sesionando hoy, de hecho, el directorio de UTE. Eso te iba a decir, hasta que nosotros entramos a grabar, ahora ya esa situación seguramente cambió, seguía la sesión del directorio de UTE, o sea, seguramente tienen muchas cosas para discutir, ¿no? Porque estamos en diciembre, o sea, va a haber que fijar las tarifas también para el año que viene, pero creo que sin dudas, quiero creer que este tema ha sido uno de los que se han debatido hoy, porque de hecho, por ejemplo, se le consultó a la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, Sí. Hace 2 días sobre este tema y ella dijo que, bueno, en realidad ahora lo estaban discutiendo los técnicos, ¿no? Y por lo que sabemos y que ya es público, los técnicos de UTE elaboraron un informe, el informe que vimos, escuchamos más bien algunos fragmentos en el informe de inicio, eso fue en septiembre que se elaboró. El directorio ya lo votó ese informe en noviembre, o sea, ya ha habido un avance y de alguna manera la pelota ahora está en la cancha de la política, esto que vos decías, la discusión para un lado y para el otro. De hecho, nosotros hablamos con Fernanda Cardona, que es la representante del Frente Amplio Sí. en el directorio de UTE, y ella nos decía varias cosas, pero me parece que si tenemos que destacar una en particular es en su constancia de voto, en su voto negativo a esta propuesta, ella hace un cálculo, más bien el despacho del Frente Amplio en UTE hace un cálculo de cuáles serían las posibles pérdidas de UTE con esta modificación, con esta potencial modificación, tomando en cuenta, y esto hay que decirlo también, un peaje que se le cobra a los grandes compradores cuando utilizan la red eléctrica de UTE, ¿no? Claro, la transmisión la sigue realizando UTE, digamos. Claro, eso es de UTE, esas máquinas, esa tecnología es de UTE, entonces, bueno, se le cobra un peaje por utilizarlo, sin embargo, igual habría pérdidas y esto lo incluye. En el mejor escenario de los 3 que calculó el despacho del Frente Amplio, UTE podría perder $40.500.000 al año, y esto de alguna manera, y la discusión que me parece que se viene dando es porque, bueno, ¿quiénes podrían llegar a pagar? Algo lo adelantamos en el informe de inicio, pero lo que dicen, por ejemplo, este informe técnico, es que este mercado que se libera para los grandes compradores puede repercutir en los usuarios regulares, ¿no? En los residenciales, es decir, las personas que pagan la UTE de sus casas todos los días en las tarifas, ¿no? Porque no es solamente la pérdida esta que hablamos hace unos segundos de la inversión, sino también esto de esta pérdida de mercado, de este mercado tan importante que representa, como decíamos, 17-18% del total. Bueno, eso es una pérdida de dinero. Esta es la proyección que tiene el Frente Amplio, por ejemplo, que podría llegar obviamente a verse reflejado después en la suba de las tarifas. ¿Qué puede esperarse a futuro para cerrar el asunto, sobre todo en este juego político o en esta discusión política que está planteada y aparentemente abierta? Bueno, puede ser que se modifique este decreto, no está descartado porque además hay varias modificaciones previstas y no es solo esto del mercado eléctrico mayorista, ¿no? Hay varias partes que tienen que ver con tarifas, con potencia y demás, que también está en discusión su modificación. Entonces puede ser que esta propuesta que se hizo pueda ser modificada. Sin embargo, ya lo que nos decía Cardona también es que ya hubo una intención muy clara, y esto lo quiero citar en sus palabras. Ella dice que más allá de cada artículo, esta propuesta general tiene una intención que es dejar el escenario pronto para que el día de mañana se pueda privatizar la empresa, ¿no? Esa es de alguna manera la visión del Frente Amplio. Vamos a ver en el próximo bloque cuál es la visión de AUTE, ¿verdad? Pero lo que sí también nos decía Cardona, y que me parece que es importante mencionarlo, es que de alguna manera esta modificación, esta propuesta de modificación, no se hizo en conjunto con los técnicos de UTE, ¿no? Sino que se hizo desde la órbita del Poder Ejecutivo
hacia UTE. Entonces, ahora la discusión queda un poco ahí la puja entre Poder Ejecutivo y ente estatal, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa más allá de las pequeñas modificaciones que pueda llegar a tener esta propuesta. Bueno, me parece que la discusión es más profunda y tiene que ver con la intención general de esta propuesta de modificación. Gracias, Juli, por el informe de hoy, ¿eh? No, muchas gracias a vos. En este caso, el informe de Julieta es pie para lo que viene. El presidente del sindicato de UTE estará aquí en estudios de En Otro Orden, de TV Ciudad, para hablar justamente de este tema. Tanda mediante. No se vayan, que ya viene. El último bloque de En Otro Orden tiene previsto conocer la posición, o en realidad lo pensamos justamente contemplando conocer la posición del sindicato de UTE con respecto al tema que ya dejó planteado Julieta. Y por eso vamos a hablar no con Gabriel, sino con Gonzalo Castelgrande. Ahora sí, con nombre y apellido correctos. ¿Cómo andas, Gonzalo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Martín. ¿Qué primera visión tienen, o por lo menos cuál es la postura del sindicato en función de lo que se conoce, ¿no? Este proyecto de decreto que está discutiendo de momento el directorio de UTE? Bueno, primero algunas aclaraciones pertinentes. Este es un tema bastante complicado para que la población y toda la audiencia lo pueda entender. Hay veces que este tipo de temas quedan como relegados o se intenta relegar a cierto conjunto o cierta minoría de la población técnica o política, y es difícil que nuestro pueblo pueda manejar estos tecnicismos. Las primeras aclaraciones que queríamos hacer es que este tema no viene de ahora. O sea, nosotros como sindicato del año 2015, que fueron que elaboramos las primeras propuestas en torno y las primeras críticas en torno a cómo el proceso de mercantilización de energía venía avanzando, de la mano de un cambio de la matriz energética que nuestro país estaba viviendo, en donde nuestro sindicato apoyaba indudablemente el cambio de la matriz energética al punto de pasar a generar con energías renovables, más limpias, más amigables con el medio ambiente, menos costosas, inclusive que eran necesarias en su momento con la crisis que tuvimos energética a partir de la década de los 90. Pero ¿cuál fue el problema? Que ese cambio vino de la mano de una forma, una política de hacer ese cambio que nosotros consideramos que vino de la mano de una privatización. Una privatización donde, de la mano de la inversión privada, más de 5.000 millones de dólares, y de la UTE más o menos cerca de 2.000 millones de dólares puso para el cambio de matriz energética. Repetí esos números. 5.000, número más, número menos, ¿no? Obviamente no vamos a estar finos hoy con los números, pero 5.000 millones de dólares pusieron la inversión privada y cerca de 2.000 puso la UTE. O sea que cerca de 7.000 millones de dólares fue lo que se invirtió para el cambio de la matriz energética. Ahí ya nos da una cuenta de quién fue que dinamizó el proceso de cambio de la matriz energética. Básicamente esto se expresó en puesta en marcha de energía eólica y también de energía fotovoltaica. También hay un componente de biomasa que tiene que ver, pero fundamentalmente fue a partir del impulso de la energía eólica. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, la UTE salió muchas veces de garante de los capitales privados, muchos de ellos extranjeros, y de los que son nacionales son del 1% más rico de nuestro país, son las grandes empresas de nuestro país que pudieron invertir de esta forma. La UTE como garante de los préstamos, los capitalistas venían, invertían, entre comillas, ponían los parques eólicos y la UTE se comprometía a generar contratos de compra de energía a 20 años en dólares a precios fijos. Eso lo que hace es que después de todo este cambio, hoy la UTE está pagando cerca, y digo cerca porque creemos que va a ser más en función de ahora la puesta en marcha de esta UPM que se está construyendo, pero número más, número menos, estamos hablando de 400 millones de dólares anuales fijos que la UTE le compra energía al sector privado. El comentario que hiciste que involucra a UPM tiene que ver con que en el contrato entre el Estado y UPM por la segunda planta hay también un compromiso de adquirir energía eléctrica generada por UPM. Exactamente. Inclusive en un contexto que es parte de todo este debate de
tenemos un exceso, tenemos una sobregeneración o una sobreoferta de energía que por eso también el Poder Ejecutivo hoy aprovecha y argumenta este tipo de cambios en la reglamentación, que ahora la idea es ponernos a ver eso. Pero para que la población entienda que esto no viene de ahora, bueno, de hecho nuestro sindicato a partir del 2015, 2016 ha generado propuestas y críticas en ese sentido, lamentablemente no fueron tomadas en cuenta. Y de la mano de esto también hay que decirlo que lamentablemente este cambio de la matriz energética no trajo un beneficio directo sobre los usuarios, fundamentalmente en los hogares. Hablas de las tarifas ahí. De las tarifas. No nos olvidemos que dos de las grandes promesas, ¿no? A partir de la necesidad del cambio de la matriz energética, pero dos de las grandes promesas para hacerse ese cambio era generar soberanía y bajar las tarifas. Bueno, prácticamente ninguna de las dos cosas se consolidó. Ni generamos soberanía, porque hoy dependemos prácticamente de la generación privada para abastecer la demanda, ni tampoco se bajaron las tarifas. Y acá con el tema de las tarifas, un paréntesis, Martín, perdóname, que me tome unos segundos para explicar esto, porque muchas veces se cae en tentación de decir que la tarifa eléctrica en nuestro país es cara. Nosotros no queremos ir por ese camino, que son argumentaciones de otro tipo de organizaciones. Nosotros decimos que la tarifa eléctrica en nuestro país es injusta. ¿Por qué decimos? Porque la estructura tarifaria en nuestro país tiene que ver con que las grandes empresas, las grandes superficies que inclusive ahora se van a ver beneficiadas con este cambio de decreto, hoy pagan la mitad a precios constantes de lo que pagan un hogar, una casa familia, un hogar trabajador, una casa familia, un hogar del pueblo uruguayo. O sea que por detrás o atrás del concepto es injusta, está planteando que al menos para los hogares podría ser más barata. Podría ser más barata si se toca esa estructura tarifaria. ¿Por qué? Porque hoy en un porcentaje, en una generalidad, a los hogares pagar la tarifa eléctrica le cuesta entre un 5 y un 7% de sus ingresos. Ahora, desde una perspectiva vinculada al desarrollo asociado a que determinados sectores productivos funcionen bien, se podría decir, en realidad no está mal que determinadas industrias, habría que ver cuáles, pienso en la producción lechera, por ejemplo, que consume energía eléctrica, puedan obtener esa energía, ¿no?, para una actividad de tipo empresarial productivo más barata, porque eso después genera otros beneficios en la economía. Totalmente de acuerdo. ¿Y entonces? El problema es que no pasa eso en nuestro país. No pasa. Hoy lo que hay son beneficios comerciales a ciertas ramas de actividad. Ahora, en general, el empresariado uruguayo, esto está comprobado, se puede ver con los números. En general, a no ser excepciones de industrias electrointensivas o casos excepcionales, ¿no?, de algunas ramas, le cuesta 0,4% de su valor bruto de producción pagar la tarifa eléctrica. O sea que lo que estamos diciendo es que a los hogares uruguayos le cuesta más de 10 veces más pagar la tarifa eléctrica que a los grandes empresarios. Dijiste que hay excepciones igual en algunas ramas de actividad. ¿Cuáles serían? Bueno, hay excepciones como puede ser, sí, algunas industrias, como puede ser a industrias químicas, por ejemplo, como que son grandes industrias, ¿no? Algunos beneficios que se hacen como para, desde UTE, como para dinamizar la producción, como mencionaste, hoy el sector lechero tiene algunos beneficios comerciales, pero creemos que hay otras propuestas también para hacer con respecto a la tarifa, que nuestro sindicato en el año 2017 las hizo, que tiene que ver con, bueno, a pesar de que no se toque esa estructura tarifaria injusta, había algunas mediaciones para poder hacer para que los hogares no les pese tanto pagar la tarifa eléctrica, como es, por ejemplo, nosotros consideramos la energía como un derecho humano para satisfacer la necesidad de calentarse, refrigerar los alimentos. Hoy la vida es muy difícil concebir el desarrollo productivo y de la vida de la población sin la energía eléctrica, ¿verdad? Hoy en el siglo XXI. Entonces consideramos la energía como un derecho humano y para eso pensábamos que se podía retirar el IVA, sacar el IVA de determinados consumos mínimos, 200 kilowatts, 230 kilowatts, que es un consumo promedio que puede tener una casa de familia, y de esa forma se bajaba entre un 16 y un 18% la tarifa eléctrica, ¿tá? Para redondear esto, bueno, ir directamente al tema del decreto y por qué tiene que ver esto de cómo veníamos, porque hoy pensamos que con esta modificación que quieren hacer, haciendo el lobby que están haciendo hoy los grandes consumidores que participan en las decisiones de la administración del mercado eléctrico, de la ADME, igual que los grandes generadores,
haciendo ese lobby que ellos tienen representación directa dentro de la administración, hoy lo que quieren es seguir generando beneficios. ¿De qué forma? Bueno, hoy este decreto lo que, bien lo decía el informe... Es un proyecto de decreto por ahora, ¿no? Es un proyecto de decreto. Lo que intenta es tratar de evitar al menos algunas trabas que tenían estos grandes consumidores como para tener que no emigrar directamente a lo que es el mercado mayorista. ¿Cuáles son esas trabas? Bueno, que tenían que contratar determinada potencia firme, por lo menos un 50% a 5 años. Eso era directo con UTE. El marco regulatorio decía con un generador. Muchas veces terminaba siendo UTE por es vía de los UTE. En hechos. este momento Bien. es UTE por la magnitud, por la presencia que tiene UTE en nuestro país, al ser un mercado de la magnitud que tenemos. Esta restricción, esta condición se anularía. Estos grandes consumidores irían directamente al mercado spot a comprar, donde en el mercado spot hoy los precios son muy bajos. Por este cambio de la matriz energética, como bien explicaba el informe, el mercado spot se rige básicamente por las máquinas que estén generalmente prendidas, entonces hoy $30 sería el promedio. De hecho, la ADME planifica de acá a 10 años que va a tener $30 más o menos el promedio del precio en el mercado spot de la energía. ¿Del precio de qué unidad? Del mega. El megawatt, un gran consumidor, yo tengo una gran industria, puedo ir al mercado spot y conseguir ese precio en el mercado spot. El problema es que la UTE promedialmente hoy está comprando la energía cerca de 60 megas. Por un promedio, a veces compra 80, a veces compra más barato, pero por ejemplo en los eólicos, promedio 70 megas, pero hay diferencias. Vamos a poner un promedio de 60 megas. Lo que paga UTE cuando compra energía a quienes generan a nivel privado. Exacto. Entre esa diferencia de lo que compra la UTE la energía y de lo que le estaría perdiendo si no le compran los grandes consumidores y van a comprar el mercado spot, 60 menos 30 quedaría más o menos $30, ¿no?, que la UTE estaría perdiendo en esa situación. Si nosotros lo multiplicamos en una cuenta de almacenero, ¿no?, por los 2000, los 2 gigas más o menos, que son los que hoy están consumiendo estas 500 empresas que son las grandes consumidoras, estamos hablando que son cerca de $60 millones que estaría perdiendo la UTE anualmente. ¿Qué va a pasar con esa pérdida? ¿Quién la va a asumir? Bueno, nosotros pensamos que nuevamente la va a asimilar los hogares uruguayos. Ustedes dicen que se va a transferir a las tarifas que se pagan en los domicilios particulares. Es que eso está escrito en los diferentes decretos que fueron regulando el marco regulatorio. Ahora, en el directorio se estaba discutiendo hoy mismo esto, ya se discutió la semana pasada, hubo por lo menos una postura de respaldo a un informe de los equipos técnicos de UTE la semana pasada, por más que el directorio tiene mayoría oficialista. ¿Qué márgenes políticos identifica AUTE, el sindicato, para actuar a ese nivel, si es que los hay? Bueno, nuevamente pareciera, queremos ver esas resoluciones, pareciera de que estamos de acuerdo con la parte gerencial o los técnicos de UTE que hicieron estos informes, como pasó recientemente con la campaña de ingreso personal que hicimos, que estamos en la plantilla más baja de la historia de la UTE, con un déficit de personal enorme para atender el servicio. Ahora dijiste pareciera, no lo afirmaste categóricamente, ¿por qué? Y bueno, vamos a ver cómo el articulado político, está claro que el directorio de la UTE depende directamente de lo que es el Poder Ejecutivo, al igual que dependía el directorio pasado del Poder Ejecutivo pasado. O sea, hoy hay un cambio de gobierno y este directorio depende de este gobierno. Y bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, pero creo que es una buena noticia de que el directorio, que es el que tiene el saber hacer, de que la UTE, que es la empresa por excelencia en la energía eléctrica en nuestro país, pueda posicionarse en contra de esta iniciativa o de esta iniciativa que tiene el Ministerio de Industria. 2 preguntas finales. Julieta en su informe hablaba de la integración de la ADME y de la propuesta que según interpreto tiene el respaldo del sindicato de que pueda haber participación social en ese ámbito en el que están presentes los sectores de generación privada y también UTE. Efectivamente, esa es una propuesta concreta que hace UTE. ¿Qué sentido tendría y sobre todo qué peso político tendría? Claro, porque, bueno, en realidad hay un elemento que es importante, Martín, y lo que me estás preguntando, porque han sido muy cuestionadas las representaciones sociales en algunos directorios, como puede ser el del BPS, en los docentes, ¿no? De hecho,
la de los docentes han sido muy cuestionadas, en la salud, ¿no? La representación de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, la representación de los empresarios parece que no es tan mala, porque en la ADME los empresarios tienen representación social directa a través de los grandes consumidores y a través de la Cámara de Generadores Privados tienen representación social. Nosotros pensamos que ahí falta una pata muy importante, que son los trabajadores organizados en su sindicato y los usuarios. Los usuarios que nosotros como sindicato estamos tratando de impulsar una organización, un movimiento de usuarios para que también puedan expresarse en este sentido de que decíamos que los usuarios, los hogares están pagando mucho más cara la tarifa que los que tienen representación social hoy en la ADME. Para cerrar la entrevista, vuelvo al comienzo. Hablaste de 7.000 millones de dólares de inversión a razón de 5.000 millones del sector privado y 2.000 del Estado, públicos, cuando se desarrolló el cambio en la matriz energética. Y bueno, a partir de ahí desarrollaste un razonamiento de crítica con respecto a ese modelo. ¿Hubiera sido posible la transformación de la matriz si hubiera tenido el Estado que resolver esa inversión en su totalidad? Estamos convencidos. Lo hemos expresado por medio de informes y documentos que el sindicato ha elaborado con estudios, de que primero que no era una inversión tan grande necesaria. De hecho, hoy tenemos sobregeneración. O sea, ¿se podría haber invertido menos? Es un primer punto. Sí, se podría haber invertido menos y mejor. Que se podría haber hecho de forma pública porque la UTE tenía el presupuesto para realizarlo y se priorizó dinamizar la economía, captar inversión extranjera directa por medio de este cambio en la matriz energética, y hoy estamos cosechando este tipo de políticas que se hicieron anteriormente. ¿De qué años hablamos? ¿A qué administraciones, gobiernos estás aludiendo cuando decís se podría haber hecho mejor? Y los gobiernos anteriores. ¿En qué periodo más o menos cae esto? Prácticamente la multipartidaria energía se hizo en el 2008, donde ahí se hizo un acuerdo de todos los partidos políticos en ese momento, con el Frente Amplio del Gobierno, donde se delineaba la política energética hacia el 2030. Nuestro sindicato fue muy crítico en ese sentido. Después seguimos tratando de generar otro tipo de debate en la agenda pública. Lamentablemente hoy ya es tarde, hoy no podemos ir para atrás, hay que tratar de ir hacia adelante, y creemos que directamente el pueblo uruguayo tiene que empoderar con estos temas, que no tiene que estar reservado a un conjunto, a una partecita de la población, sino que creo que democratizar estos debates es lo que mejor nos puede llevar y es la mejor estrategia que podemos tener para cambiar este rumbo. Gonzalo Castelgrande, gracias por la visita en Otro Orden. Muchas gracias, Martín. Y con la entrevista cerramos el tercer bloque y el programa de hoy. El lunes que viene a las 9 de la noche estaremos otra vez en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen bien.